Miren, vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado revisando, porque siempre no hay que perder de vista las figuras, cómo se reparten en el código. El Código Civil de la Ciudad de México, aquí está un índice. Vimos el libro primero que habla de las personas, todo lo relativo a personas físicas, morales, atributos de las personas, registro civil, familia, matrimonio, parentesco, tutela, patria potestad, etcétera. El libro segundo del Código Civil habla de los bienes. Mucho se ha dicho en separar a la materia civil de la familiar, pero pues qué bueno que no ha sido así, porque no hace más que demostrar que la madre de todo el derecho es el derecho civil, ¿no? De ahí se desprendió el familiar. De hecho, cuando se creó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues se pensaba, ¿no? Muchos decían que se debería de hacer un código aparte para la materia familiar. Y repito, no hubiera estado mal, pero fue mejor así, porque lo único que tenemos es que la materia civil y la materia familiar, pues, provienen de la misma fuente, que es el derecho romano. Y eso no hace más que resaltar la importancia de la materia civil, porque para litigar materia familiar, pues muchas de las acciones de las figuras, pues son del derecho civil. Solamente se agregan algunos derechos humanos. Y por eso es que nuestros códigos civiles pues nunca se separaron del todo. Hubo algunas entidades como Guerrero, no me recuerdo qué otro estado de la República, que sí crearon su propio código familiar, los separaron de la materia civil, pero en general todos los códigos civiles se encuentran con estas dos materias. El libro segundo del Código Civil de la Ciudad de México, que es el que tomamos como base, y prácticamente todos los códigos se parecen mucho, por no decir son iguales. En el Código Civil Federal también guardan mucha semejanza a todas las figuras. Ya solamente cuando nos tocara llevar un asunto en específico en una entidad federativa, pues ya tendríamos que revisar el régimen específico de la figura que se trate en el código de esa entidad, ¿no? Pero generalmente hablamos de lo mismo, no es lo mismo patria potestad, patrimonio de familia, personas físicas, domicilio, matrimonio, con sus consabidas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas entidades de la República, pues no está permitido el matrimonio que le llaman igualitario o homosexual. Ahorita acabo de revisar que acaba de dictar la Suprema Corte una nulidad de artículos. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Incluso lo bajé porque está interesante. No me acuerdo si es en Aguascalientes o en donde se dictó esta nulidad. Precisamente de artículos donde se está ejercitando o se contiene el delito de aborto, y se estaban sancionando mujeres porque llevaban a cabo esta conducta, cuando en la Ciudad de México y en muchos estados de la República pues ya no es punible, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos códigos de los países de la Ciudad de México todavía no están enderezados conforme a la Constitución, y todavía encontramos figuras que pueden ser contrarias a derechos humanos. En este caso, pues se diría que esta figura pues es una cuestión de género, independientemente de que estemos de acuerdo o no con los temas del aborto y esas cosas. Pues como abogados pues estamos viviendo una nueva realidad donde pues ya nos resulta, frente a los esquemas de género, conveniente punir este tipo de conductas, pero hay algunos estados donde sí, todavía se estaba metiendo a las mujeres que abortaban a la cárcel porque sus códigos penales contenían esta figura. Y por eso la Suprema Corte, apenas cosa de 2, 3 días, resolvió precisamente anular esos artículos a ver, déjenme ver si es esto, familias homoparentales. Este es uno del tema de las familias homoparentales, ¿no? Que se conoce como el matrimonio igualitario, antes llamado matrimonio homosexual, pero ahora es más común llamarle matrimonio homoparental. La primera sala de la Corte concedió un amparo para proteger el derecho de filiación de los menores que nacen en el seno de uniones familiares homoparentales.
El abogado defensor de las personas protegidas por esta resolución recalcó la visión protectora de la Suprema Corte de Justicia. No estamos creando a las familias lesbomaternales. Ahí están lo que estamos haciendo, y la importancia de este presente es dejar bastante claro que la protección estatal también debe brindárselas. Entendido. De una forma sencilla, que repercute en el reconocimiento de la familia en general, reconoce el derecho. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Y el interés superior del menor. De acuerdo con la resolución de la primera sala, el hijo biológico de una mujer puede ser reconocido en su acta de nacimiento por otra mujer con quien ella quiera formar una familia. Es decir, reconoció la voluntad de ejercer la comaternidad. Se trata de una pareja de mujeres, que creo que eso también es una relevancia, porque muchas veces en el movimiento LGBT lo que se hace también es invisibilizar a las mujeres dentro del movimiento LGBT. El efecto, básicamente en concreto, es que se le otorgue un acta de nacimiento a este menor, ya donde aparezcan el nombre de dos mamás. La sala determinó que el artículo 384 del Código Civil de Aguascalientes es inconstitucional, ya que limitaba el derecho a la filiación de los menores de edad. Visibilizamos cómo el Código Civil en general está basado en un esquema heterosexual de la familia, y con eso excluye y tiene un impacto diferencial en las familias homoparentales. Al Estado lo que le interesa, lo que le debe interesar es quién va a velar por este menor, quién le va a dar educación, quién le va a dar salud, quién le va a dar vestido. El abogado subrayó que, pese a que la protección del amparo es solo para las mujeres y su hijo, este precedente de la Corte contribuye a que las legislaturas estatales consideren hacer modificaciones normativas que reconozcan estas realidades sociales. Y de esta forma, dijo, llegue a todo el país la protección constitucional a todas las formas de familia. Canal Judicial, Mario López Peña. Hace como, ¿qué será? Unos 20 años, 15 años que muchos de ustedes apenas eran mis alumnos, como, bueno, José no está tan viejo, pero a lo mejor sí ya tenemos unos 10, 15 años. Eso no ocurría. Se aplicaba un sistema de derecho gramatical o literal. Simplemente se respetaba la ley de cada entidad federativa. Si la ley decía, pues aquí sí se pueden casar o no se pueden casar, pues no, nadie cuestionaba eso. Es hasta que se da la reforma de los derechos humanos, artículo primero de la Constitución, el año 2011, donde obliga a todas las autoridades del país a respetar, tutelar, proteger derechos humanos. Y entonces empieza a hacerse esta, pues que a mí me gusta mucho esta maravilla, ¿no? Que acuérdense cuando tomamos nuestras clases de introducción al estudio del derecho, somos una federación integrada por 31 estados que tienen cierta autonomía, pero que no son soberanos. La única soberana es la nación. Entonces los estados están unidos a través de un contrato, y ese contrato se llama Constitución Política. Y las entidades federativas, de acuerdo a la Constitución, pueden hacer todo aquello que no les está prohibido o reservado a la federación. Por ejemplo, la función del ejército, la función de acuñar moneda, la función de celebrar tratados internacionales, pertenece a la federación. Los estados de la república no pueden intervenir en eso. Y entonces, como fueron avanzando el tema de derechos humanos, tratados internacionales, nos empezamos a dar cuenta que nuestros ordenamientos legales ordinarios, como son códigos civiles, códigos penales, códigos, leyes secundarias de cada entidad federativa, estaban muy anacrónicas. Acuérdense que nuestro Código Civil es de 1930, ¿no? Entonces hay figuras todavía muy machistas, muy anacrónicas, que no están enderezadas conforme a la Constitución y al nuevo esquema de los derechos humanos. Y entonces las autoridades lo que tienen que hacer es un control de convencionalidad, de acuerdo al artículo primero de la Constitución, que establece el principio pro persona, que en caso de haber una controversia entre una ley y otra ley, pues prevalece la que sea más protectora de los derechos humanos. Entonces todavía encontramos, repito, en la República, pues muchas normas que se contraponen con la Constitución, muchas normas locales, y pues es a través de los juicios de amparos que se está resolviendo. Miren, por ejemplo, en Oaxaca también pasó algo similar.
En información de Oaxaca, el Congreso Estatal aprobó las reformas al Código Civil local que garantizan a las personas mayores de 12 años a que puedan elegir sobre su identidad de género. Esta iniciativa fue presentada por la... Esto ya es una legislación a nivel local. En Oaxaca no se permitía esto, ¿no? Entonces, si alguien quería hacer esto, tenía que irse a un amparo federal para que la autoridad federal o la Suprema Corte anularan a esas personas ese artículo y les permitieran elegir su identidad de género. Pero a raíz de todo el avance que está habiendo, pues entonces los congresos de los estados poco a poco se están actualizando y enderezando sus ordenamientos, pues conforme a la norma suprema. Unos sí y otros no, otros se niegan porque son muy, pues todavía muy conservadores, ¿no? Como, pues hay estados como, digamos, Guanajuato, que se consideraban estados de derecha, muy conservadores, que todavía se niegan al matrimonio homoparental, a las cuestiones de género, al aborto. Pero pues poco a poco se tienen que ir adaptando porque, repito, aunque son autónomos, no tienen soberanía, la única soberana pues es la nación. Por eso les dije que nunca se les olvide el artículo 1 de la Constitución, que establece a partir del 2011, pues es una reforma, a ustedes ya no conocieron, bueno, los que son de mi época sí conocieron el anterior artículo, que decía: en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos gozarán de las garantías individuales que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos que la misma señala. Y hasta ahí. Pero en el 2011 se reforma el artículo 1 y se hace otra redacción, una redacción ya de justnaturalismo, de protección a los derechos humanos, al derecho natural, y esa extiende la protección ya, miren, ya no habla nada más de los individuos, sino habla de las personas, incluyendo las personas morales o jurídicas, que son las empresas. Ya no son los individuos, sino ahora son todas las personas, y gozarán de los derechos humanos, ya no se llaman garantías individuales. Reconoce la Constitución no las otorga. La redacción anterior, si se acuerdan ustedes, los que son de mi época, decía que otorga esta Constitución. Ahora la Constitución no otorga, porque ya se entendió que los derechos humanos no te los otorga nadie, se tienen por el simple hecho de ser humano. Entonces lo que hace la Constitución es reconocerlos, y si los reconoce, pues tampoco tiene la potestad para alterarlos y modificarlos, como lo ha venido haciendo el partido de Morena, de manera anticonstitucional, ¿verdad? Pero bueno. Y luego introduce otra figura que son los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen mucho que ver con todos estos desarrollos que estamos platicando, las cuestiones de respeto a género y muchas otras, que protección a grupos vulnerables, como son personas menores de edad, mujeres, bueno, que ahora se le llaman niños, niñas y adolescentes, mujeres, grupos indígenas, etcétera, en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Luego dice la fracción, el párrafo segundo, las normas, esto es novedoso, es el llamado principio pro persona. El principio pro persona establece que cuando hay una norma de derechos humanos que se contraponga con otro, se deberán interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. La interpretación de la Constitución se llama interpretación conforme. Entonces, cuando haya que interpretar un artículo sospechoso de discriminatorio o no acorde a la Constitución, estaremos haciendo, o los jueces más bien, harán una interpretación conforme a la Constitución. Y hay otra interpretación que se llama la interpretación de convencionalidad. Las convenciones son los tratados internacionales. Entonces, la interpretación de convencionalidad se refiere a que las normas también deben de ser respetuosas de los tratados internacionales que México celebra con la comunidad internacional. No me acuerdo si lo vimos, pero en la Constitución está la forma de celebración de tratados. Los tratados los celebra, los firma el presidente de la República, pero los aprueba el Senado. Y ustedes ya saben, porque vimos teoría de introducción y en teoría del Estado, vimos que el Senado es una cámara integrada por 4 senadores de cada entidad federativa que representa a los estados y en general a toda la federación. Entonces toda la federación participa en la creación de los tratados, en la aprobación de los tratados internacionales, que no son ley externa, no son ley ajena, sino que una vez que los aprueba el Senado y los firma el presidente de la República, se convierten en ley nacional.
de rango constitucional que están al mismo nivel de la Constitución. Sin embargo, todavía quedan grupos de juristas viejitos, anacrónicos, que se resisten y que siguen con un modelo viejo donde dicen, no, pues la Constitución está por encima de todo y no puede haber tratados en contra. Y eso es un pleonasmo porque aquí el mismo artículo dice que en todo tiempo se deberá de favorecer a las personas la protección más amplia. Y eso quiere decir que cuando haya un tratado internacional que sea más benéfico que la propia Constitución, debería de aplicar el tratado. Eso está clarísimo aquí. Pero ahorita con el gobierno que tenemos, con ese gobierno populista y que quiere hacer una dictadura, pues no les gustan los tratados internacionales precisamente por eso, porque no les gusta respetar el orden internacional ni la democracia y quieren hacer las cosas como se hacían antes, ¿no? A modo doméstico, a modo interno, y por eso quisieron abrogar este artículo. Afortunadamente no lo hicieron, pero con algunas figuras están prohibiendo la interpretación. Por ejemplo, el 1 de enero amanecimos con una reforma constitucional vergonzosa respecto a la prisión preventiva oficiosa. Ahora sí que amanecimos con la noticia de que se había reformado la Constitución. Para reformar la Constitución se requiere el voto calificado de las cámaras y también de las legislaturas de los estados. Y ese era el peligro de que pues este partido obtuviera mayoría en todo el país, porque pues ni siquiera analizan, ¿no? Son una bola de levantaderos que no tienen conocimientos jurídicos y que no entienden pues toda la tradición o el respeto pues a lo que es la legalidad, ¿no? Al legalismo. No se trata de odio a partidos ni de personas, sino del respetar la ley. El Poder Judicial es el que precisamente controlaba los abusos del Ejecutivo, pero pues ahora, como el partido en el poder controla todo el país, pues puede modificar la Constitución a su antojo. Dice aquí el artículo 19, lo reforman precisamente el primero, se publica esto el 1 de enero, amanecimos con esta desgracia. Se votó el 3 de diciembre, la presidenta de la República lo firma el 31 de diciembre del 2024 y dice lo siguiente. Habla de los supuestos donde se va a fijar prisión preventiva oficiosa, es decir, sin haber un debate para ver si la persona es merecedora de una prisión preventiva mientras dura su proceso, o no lo es, como debe de ser en un sistema democrático. No nada más imponerlo por la gravedad de un delito que todavía ni siquiera sabemos si la persona lo cometió o no. Sin embargo, ellos para evitar, porque estaba viendo muchos abogados muy fregones como los que están aquí, que estaban precisamente pues sacando a la gente libre porque pues no eran sujetos de una medida cautelar, dado que no eran personas que se fueran a dar a la fuga. Como en Estados Unidos, que solamente se quedan presos los que de plano se pueden evadir de la acción de la justicia, pero muchas veces con fuertes cantidades de dinero, la gente queda en libertad y sujeta a proceso. Bueno, esto fue lo que le agregaron. Además de meter más delitos para que sean considerados como de prisión preventiva oficiosa, introdujeron corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de transporte, de funciones, robo del transporte, en fin, muchos delitos que son incluso políticos, ¿no? Ni siquiera son de sangre. Y luego, por ejemplo, lo del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Si tú cometes un delito porque no dejas que tu hijo se haga gay, estás atentando contra el libre desarrollo de la personalidad de tu hijo, ¿no? Y entonces te vas a ir a la cárcel sin derecho a fianza, ¿verdad? Te vas a quedar preso. Y todavía para peor, lo que le adicionaron fue esto. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenden aplicar, suspender, modificar o hacer nogatorios en sus términos su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Esto es absurdo, porque esto, la propia Constitución está prohibiendo algo que el artículo 1 obliga. El artículo 1 dice que sí se debe de interpretar conforme a lo que más favorezca a la persona. Y aquí este artículo 19 de la propia Constitución lo reformaron con las patas, diciendo que no se puede interpretar. Y entonces, ¿de qué vamos a trabajar los abogados? Y los abogados lo que hacemos es precisamente interpretar el derecho. Esto de la literalidad, repito, es una corriente con la que yo estudié. Esto desapareció desde el año 2000
y se empezó a trabajar ya en la interpretación de derechos humanos, pero bueno, pues estas personas son retrógradas y quieren regresar a esa época donde se violaban derechos humanos y se aplicaban las leyes a rajatabla, ¿no? Y están prohibiendo la interpretación, ¿no? Entonces te quedas preso porque te quedas preso. Si nos vamos al artículo primero, con una simple interpretación del artículo primero, pues quedaría anulado esta reforma absurda, porque el artículo primero nos devuelve a lo mismo, y el artículo primero dice claramente: las normas relativas a derechos humanos, como la del 19 constitucional, se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Y esa norma que acabamos de leer de la propia Constitución dice que no hay interpretación. Bueno, pues sí, sí la hay, porque aquí dice, favoreciendo a las personas la protección más amplia. Entonces, entre el primero constitucional y el 19, el que más protege es el primero, y aplicaría el primero. Nada más que por eso les surgía mucho cambiar a los jueces, porque los que van a hacer esto son los jueces y sobre todo los jueces federales. Son los que se van a tener que fletar, y como ahora van a depender pues políticamente de ese partido, pues ya no se van a atrever a contradecir, ¿no? Desgraciadamente, porque ya no van a tener la autonomía de la que debe de disfrutar el Poder Judicial. Todavía hubo jueces que todavía son jueces de distrito, que son de la vieja guardia, y que todavía se atrevieron a hacer lo que se debe hacer, ¿no? Y a decir no. Esa reforma al 19 es ilegal. Miren. Esto es derecho constitucional, que también forma parte del conocimiento que tenemos que tener, ¿verdad?, los juristas. En la Convención de Viena, en el artículo 27, se establece que los pactos. La Convención de Viena es la convención que México firma en 1971. Todos ustedes ni nacían, yo nací en el 71, donde México se compromete a respetar los tratados internacionales. El principio pacta sunt servanda es los tratados internacionales se cumplen. Tú firmas un contrato, tú firmas un testamento, porque lo vas a cumplir. El cumplimiento de los contratos no está a la voluntad de las partes ni a su arbitrio, sino que desde que son firmados obligan a las partes a cumplir con lo expresamente pactado. Un pacto internacional o un tratado internacional es eso, es un contrato entre estados, un contrato a nivel internacional, que desde que los estados lo firman a través de sus órganos facultados, como es el presidente y el Senado, en la Constitución pueden checar ustedes quiénes son los que celebran tratados, es una facultad federal del presidente y el Senado. Desde que se firman están obligados los países a respetarlos. México se suma a este concierto internacional, al bloque de constitucionalidad, desde 1971, o sea, hace 50 años, ¿no? Y ahora resulta que ya no quieren cumplir con los tratados. ¿Y por qué no quieren cumplir? Porque los tratados no les permiten hacer sus tropelías, ¿verdad? Y a pasar por encima de la gente y por encima, e imponer el tipo de gobierno que ellos quieren y toda la corrupción que ellos traen, y tener tratados y alianzas con narcos, como ahora se está demostrando, y por eso no les gustan los tratados, ¿no? Y por eso hay que quitar del poder a los jueces, que son los encargados de revisar estas tropelías, y esos son los jueces federales, porque los jueces federales o jueces de distrito, como este que está aquí, son los que revisan precisamente que las leyes estén apegadas a la Constitución. Y este juez, después de enero del 2025, pues tuvo el valor y los pantalones para decir esto. En la Convención de Viena, en el artículo 27, se establece que los pactos, estos compromisos internacionales a los que nuestro país se adhirió, se deben cumplir. En la sentencia del caso Sonpaxtle, la Corte Interamericana estableció en el párrafo 118, corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales. El propio tratado que México firmó dice: no puedes hacer leyes internas ni modificar tu constitución para incumplir con el tratado, porque entonces estás en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero aquí les vale gorro, pues vuelven a un sistema que, repito, fue con el que yo estudié, que era un sistema donde ni siquiera nos importaban ni nos interesaban los tratados internacionales, porque literalmente pues éramos jueces de pueblito, ¿no? Nada más conocíamos nuestro Código Civil,
del Estado y de la Ciudad de México, y de ahí no pasábamos, porque no había un artículo primero que obligara a que las leyes estén sometidas al imperio de los derechos humanos y a la interpretación conforme y a la interpretación de derechos humanos. Eso es bueno para nosotros los ciudadanos, incluso para las propias autoridades, porque todas las autoridades, como este juez, una vez que le quiten, que lo corran de ahí, porque ya los van a correr, pues pasan a ser ciudadanos, y entonces van a ser afectados o beneficiados por las cosas que nos pueden pasar a todos, aunque seamos funcionarios o ministerios públicos. Es lo que ellos no ven, ¿no? Que nada más el interés de pues cierta persona, de cierto partido, pues va a perjudicar grandemente a la nación. Pero bueno, aquí tenemos un héroe que es un juez que ahora ya no son don Miguel Hidalgo y Costilla, ya no es Allende, ¿no? Ahora son los héroes, estos son los héroes, ¿no? Los que luchan contra las tiranías y los que tienen los pantalones y el valor, no les importa que los puedan meter a la cárcel, porque ya lo hicieron con varios, ya les corrieron, ya los persiguieron. A los que se opusieron a este régimen dictatorial que tenemos ahora, pues un régimen populista basado en las limosnas que le dan a la gente, y la gente pues por un plato de frijoles los llevó al poder, ¿no? Y eso nos va a costar muy, muy caro, porque no nos estamos dando cuenta que el día que se metan a la casa de Pepe, o le quiten su casa a Gaby, o le bajen su pensión a los papás de Ale, o simplemente la famosa pensión con la que capturaron a toda la gente la quiten, ya no vamos a poder hacer nada. No va a haber amparo ni va a haber nada que lo remedie, porque pues todo se va a gobernar como si fuéramos una monarquía, todo se va a gobernar desde la dictadora, desde la presidenta, y todavía peor, ¿no? Desde quien está atrás de ella, ¿no? Que sabemos que es el viejito que se rehúsa a soltar el poder. En la sentencia del caso Sonpaxtle, la Corte Interamericana estableció en el párrafo 118: corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad. Señores, esto no se traduce en otra cosa más que decir que yo no puedo decir que no cumplo con la Convención Americana, que no cumplo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto a que no existan detenciones arbitrarias, invocando cuestiones de derecho interno, incluyendo nuestro artículo 19 constitucional. ¿Por qué razón? Porque son compromisos que nuestro país se ha comprometido a cumplir. Señores fiscales, señor asesor, señor defensor, yo no voy a ser quien coloque al Poder Judicial de la Federación en desacato de la sentencia, en una especie de repetición de acto reclamado, en una especie de repetición de violación y de responsabilidad internacional ya declarada en 2 ocasiones. Por esa razón no es obstáculo para la imposición de una medida cautelar diversa que existan estas disposiciones hoy vigentes. Esto nos devuelve mucho, pues, el aliento, ¿verdad? A lo mejor habrá jueces que lleguen a entrar y que tengan el valor de hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Somos un estado de leyes y así se deben de resolver las cosas conforme a la ley. Es simplemente lo que les había yo explicado, tan sencillo como eso. Es una reforma ilegal, porque la reforma del 19 se contrapone con el primero, como que no se permite interpretar, ¿no? Al rato van a hacer lo mismo con todas las leyes y pues vamos a convertirnos pues en una dictadura, o ya para allá vamos, ¿no? Bueno, volviendo al tema de esto es derecho constitucional, pero tiene que ver mucho con todo, porque ya ahora tenemos leyes nacionales, como es nuestro Código de Procedimientos, que podrán cumplirse o no a caprichos del Poder Ejecutivo, pues el que está cooptando al Poder Judicial, que era el que obligaba al Ejecutivo a someterse al imperio de la ley. Históricamente siempre los poderes ejecutivos pues han sido abusivos, arbitrarios con la población. Y por eso se creó un sistema, ustedes se acuerdan que lo vimos, Montesquieu, el sistema de pesas y balanzas, Juan Bodino, todo eso que viene de la Revolución Francesa, un sistema donde un poder equilibra al otro, para que no haya poderes absolutos y todos puedan ser democráticos. Pero pues esto
se vino abajo con lo que vivimos apenas estos años. Bueno, después vimos el libro segundo del Código Civil, que son los bienes. Ya vimos lo que es la posesión, propiedad. Ahora nos toca ver lo que es el usufructo, el uso y la habitación, que son derechos reales. Las servidumbres también son derechos reales. Y aquí está el tema de la prescripción, si hoy nos da tiempo y vemos prescripción, y terminaríamos con el libro segundo de los bienes. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece el sistema de acciones. Ustedes saben que una acción es ejercitar en juicio mediante demanda al órgano jurisdiccional. Si yo quiero hacer valer un derecho, tengo que promover una demanda, y en esa demanda voy a hacer o a cristalizar lo que se conoce como el ejercicio de la acción. El artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que la acción procede en juicio, aunque no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la prestación que se exija. Sin embargo, el artículo 11 las clasifica en acciones reales, personales y del Estado civil. Las acciones reales precisamente son para pelear derechos reales, como los que ya estudiamos, ¿verdad? Como propiedad, posesión, usufructo, servidumbre, los que vamos a estudiar hoy. Esos derechos reales que es, yo ya había dado la definición, un derecho real es un poder que tiene una persona sobre una cosa para poder obtener el provecho que ésta pueda producir. Las acciones personales son un vínculo entre una persona llamada deudora y otra llamada acreedora, en virtud de la cual la persona llamada acreedora le puede exigir al deudor el cumplimiento de una obligación de dar, hacer u omitir. Las acciones personales tienen que ver con las obligaciones. Entre las personas si hay vínculos, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo un vínculo con Gaby, ¿verdad? Que hasta que me obliga, que ella como deudora, perdón, como acreedora alimenticia, me puede demandar pensión alimenticia hasta que termine su carrera, ¿verdad? A los 24 años. Aunque la obligación es hasta los 18, la jurisprudencia ha desarrollado que como el Código Civil dice, hasta que tenga arte u oficio, y ella sigue estudiando una carrera, pues eso obliga a que la jurisprudencia, en caso de que hubiera una controversia, yo tendría que darle la pensión forzosamente hasta que ella tenga su carrera. Esa sería una acción personal, una obligación. Las que derivan de las obligaciones derivadas del Estado civil o también de los propios contratos. Pero todavía no llegamos a eso va a ser el libro tercero. El libro tercero precisamente habla de los contratos o de las obligaciones. Y las acciones del Estado civil que precisamente son para modificar, reformar, reconocimiento del Estado civil de las personas, de su soltería, de su estado de matrimonio, concubinato, y algunas otras que tienen que ver precisamente con los atributos de la persona. Entonces, así es como se dividen. Entonces, nosotros ahorita estamos estudiando los que se llama en el derecho civil los derechos reales. Y las acciones reales, pues son las que se van a ejercitar para hacer cumplir esos derechos reales. Y voy a demandar, o quiero demandar para recuperar mi propiedad, mi posesión, para una servidumbre, para un usufructo, aquí están las acciones reales que tienen por objeto reclamar un bien por parte de una persona que es propietaria a título de dominio, reclamación de gravámenes como servidumbres, reclamación de derechos como usufructo, uso y habitación, hipotecas, prenda, herencia, posesión y las demás que tengan que ver con objetos. Este es el Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, como ven ustedes, están íntimamente ligados, porque ya cuando nos vamos a juicio, pues vamos a hacer valer el derecho sustantivo o derecho de fondo que estamos estudiando, lo vamos a hacer valer a través del derecho adjetivo, derecho de forma, que son las demandas. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues entonces vamos a terminar, a ver si terminamos hoy el libro segundo de los derechos reales, para que en la próxima ocasión ya podamos entrar a lo que serían más bien, bueno, yo creo que nos vamos el libro tercero habla de las sucesiones, igual y tocamos sucesiones y luego nos vamos a las obligaciones, que sería el libro cuarto, y ahí terminaríamos con nuestro curso de Derecho Civil 1. Bueno, ya prácticamente ya no hemos dado el 1, ahorita ya estaríamos en Civil 2, porque cuando se cursa la carrera, en Civil 1 te hablan de todo lo que son personas, luego viene Civil 2, que son los bienes,
es todo un semestre para bienes, sucesiones pues es otro semestre o cuatrimestre, aunque ya las escuelas se ha ido reduciendo mucho todo esto, pero casi se utilizaba todo un semestre para estudiar esto. Bueno, lo que nos va a quitar un poco más de tiempo en el buen sentido de la palabra es el tema de obligaciones, los contratos, los efectos de las obligaciones, y ahí vamos a estudiar todos los contratos, las obligaciones que surgen como de contratos como la promesa, la compraventa, la permuta, el mutuo, el arrendamiento, todo de lo que los abogados vivimos. También hay contrato de usufructo, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Aprenda la hipoteca. Bueno, entonces, dicho eso, vámonos entonces a regresar al derecho real de usufructo, que es lo que nos corresponde ahora como derecho sustantivo. Aquí tenemos, les voy a hacer llegar un contrato de usufructo parcelario, para que vayan viendo también cuál es la estructura de los contratos. Todavía no llegamos a obligaciones, pero muchos ya son aquí litigantes, ya saben cuál es la estructura, pero otros son jovencitos, están empezando su práctica. El contrato tiene varias partes, una de ellas es esta que se llama el encabezado. En el encabezado de contrato vamos a encontrar el tipo de contrato, como se llama. Son contratos que celebran a título privado las partes y que son totalmente válidos bajo el principio de autonomía de la voluntad que estudiaremos en su momento. Y aquí está diciendo en dónde, quiénes lo firman, a qué horas y respecto a qué. Aquí están otorgando un usufructo, bueno, eso lo vamos a ver después de analizar qué es el usufructo para que no haya duda. Solo vemos aquí la estructura del contrato. En la primera parte se llama encabezado, ahí está quiénes lo celebran, quién es el usufructuante y el usufructuario. Acuérdense de esto, la palabra RIO, ario, nos refiere a la parte del contrato, la parte pasiva. Por ejemplo, en un arrendamiento, el arrendador es el dueño del inmueble o la persona que lo otorga a un inquilino, y el arrendatario es el inquilino. El donatario es el que recibe una donación, es la parte pasiva de una donación. El donante es el que dona. Entonces, la palabra ario es el beneficiario o la parte pasiva del contrato, siempre, para que no se les olvide y no confundan una parte con otra. Aquí se deben de utilizar y conocer pues las estructuras de los contratos, los nombres, porque a nosotros nos pagan por hacer esto, ¿no? Por hacer contratos, por revisarlos. Por una parte, el usufructante es el ayuntamiento de una entidad federativa que le está otorgando a unas personas, a un grupo de personas digamos, de un pueblo indígena, le están otorgando el usufructo de un terreno para que lo utilicen pues en parcela agropecuaria, etcétera, etcétera. Después del encabezado que nos establece los datos generales de un contrato, viene el capítulo de declaraciones. Las partes declaran algunas cuestiones que prevalecen antes de la celebración del contrato en cada una de las partes y que son importantes para la celebración del mismo. Por ejemplo, aquí el usufructuante es el que va a otorgar el solar. El solar es el terreno, así se les llama, la parcela, el solar. Para que alguien otorgue el usufructo de un solar, pues debe de ser el propietario. Entonces, aquí está recalando el usufructuante, el que está dando un terreno que tiene el número 27 de la manzana 11, que es un núcleo agrario, que su intención es otorgarle a un grupo de ejidatarios ese solar para que lo trabajen, que el núcleo agrario es el titular o propietario de ese terreno, de ese solar, que mide tantos metros. ¿Cuál es la superficie de ese solar? Las medidas y colindancias. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué estado de la República? Y que dicho inmueble se encuentra registrado en el Registro Agrario Nacional. Por otra parte, el usufructuario, que es el ayuntamiento que va a proporcionarlo seguramente a personas que se dedican a las actividades de agricultura y demás para que lo utilicen, lo cultiven de manera gratuita, puedan hacer uso de ese terreno sin ser los dueños, porque el dueño va a seguir siendo siempre el usufructuante. Es el ayuntamiento, aquí dice, bueno, que
está representada por la síndica municipal. El ayuntamiento lo recibe y se lo va a otorgar a gente del pueblo que lo necesite bajo las reglas que el propio ayuntamiento establece. Acuérdense que el ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio. Los municipios no tienen delegaciones, sino tienen ayuntamientos. Bueno, y luego vienen declaraciones de ambas partes. Esa es la primera parte de los contratos para dar pie a la parte fundamental o medular de un contrato que se llaman las cláusulas. Y en las cláusulas se van a establecer los pactos a los que se va a sujetar dicho contrato. Objeto, directo, indirecto, tiempo que va a durar el contrato, costo, condiciones, todo lo que haya que poner. Esto es lo que hace un abogado, revisar todo esto y explicarle a la gente cuál es el alcance de lo que se está obligando antes de que lo firme, y también a los que te contratan para que lo hagas, pues darles el mejor régimen legal para que protejan pues sus intereses, ¿no? Hay diversos tipos de cláusulas, en este caso pues son 15 cláusulas, y al final ya viene lo que se conoce como el cierre de contrato. El cierre de contrato es una frase final donde dice aquí, como pueden ustedes ver, las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad que han llegado a este acuerdo sin coacción, engaño, dolo, mala fe, sin vicio alguno que pueda invalidar. Acuérdense de la teoría del acto jurídico, no se les olvide, esto es puro acto jurídico, consentimiento, objeto, formalidad, licitud en el objeto, capacidad, formalidad y ausencia de vicios. Todo eso que hemos estudiado que es la base del derecho de los actos jurídicos, cuyo cuadro pues ya les hice llegar por el chat, y que ahorita lo vamos a abrir de nuevo porque nunca se les tiene que olvidar. Esto es uno de los conocimientos fundamentales. Si fueran sacerdotes, este es el Padre Nuestro del derecho. Los elementos de existencia y de validez de un acto jurídico, porque nosotros los abogados vivimos, comemos y cenamos actos jurídicos, penales, civiles, familiares, de todo tipo. Las audiencias son actos jurídicos, los contratos son actos jurídicos, en fin. Los actos de las personas, matrimonios, adopciones, todos son actos jurídicos. Aquí están los elementos de validez y los elementos de existencia en ese cuadrito que les hice llegar en su momento. Y que aquí en este contrato, como ven ustedes, pues están reproduciendo, ¿verdad? Toda la doctrina tiene su reproducción en la práctica. Las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad que han llegado hasta acuerdo fuera de cualquier engaño, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que pudiera invalidar, por lo que después de leerlo y conscientes de su contenido, importancia y trascendencia y fuerza legal, lo firman alcance y al margen con 2 ejemplares para cada una de las partes a los 22 de noviembre del 2018. Y ahí están las firmas del secretario tesorero del ayuntamiento y las personas que fungen como testigos, el presidente municipal, el secretario de Desarrollo Agropecuario. En fin, este es un contrato a nivel, pues, autoridad, pero que es para beneficiar a personas. Les voy a hacer llegar este contrato para que ustedes conozcan ya, bueno, los que son nuevos, ¿verdad? Siempre debe de uno ir integrando un archivo con contratos, escrituras, todo, para que cuando nos digan, oye, quiero un contrato de esto, quiero un contrato del otro, pues tengan ustedes su archivo. Yo todo lo que me llegaba, sentencias, todo lo guardaba, ¿no? Nada más que ahorita con los temas de ya en línea, pues ya lo puedes guardar en línea, pero antes tenía yo una de papelero que hasta chinches y pulgas y todavía, porque tenía todo un cuarto lleno de papelería, porque ahí estaban contratos, demandas, actuaciones, todo para aprender, todo lo que caía en mis manos lo guardaba, lo leía, lo archivaba, lo organizaba, porque esto es dinero. Porque te van a decir, oiga, licenciado, ¿cuánto me cobra por hacerme un contrato de usufructo? Imagínense si aquí se trata de un contrato a nivel municipal, de un terrenote que lo van a utilizar para cultivar, y que pues, aquí por este contrato se pueden cobrar 50,000, 100,000 pesos, ¿no? Por hacer estas 5 hojitas o 6 hojitas, pero bien hechas, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver qué es el usufructo, y todos los contratos tienen esta estructura que ya nos adelantamos un poquito a estudiar y lo que es la estructura del contrato. El usufructo es un contrato, bueno, es un derecho real que surge de un contrato, o puede surgir de alguna otra figura, como puede ser un testamento. El usufructo es un derecho real, porque es un derecho sobre un objeto. Pero ese derecho, a diferencia de la propiedad, en el usufructo, que viene de la palabra usus, que es usar, y frutos, que es usar y disponer de los frutos. Entonces, la palabra usufructo quiere decir
usar una cosa y disponer de los frutos que produce como si fuera el dueño, sin ser el dueño. Porque la definición de usufructo que nos da el artículo 980 del Código Civil dice: el usufructo es un derecho real, pero temporal. No es absoluto ni es perpetuo como la propiedad. La propiedad y la posesión pues son derechos perpetuos, ¿verdad? Que terminan con la muerte, pero se transmiten uno le puede transmitir a sus sucesores. En el caso del usufructo es un derecho que es temporal, a diferencia de la propiedad. Y que me da derecho de disfrutar. Disfrutar quiere decir disponer y utilizar los frutos de un bien ajeno. La persona que tiene la propiedad la seguirá conservando y se llama el nudo propietario. Pero por algún motivo práctico, el nudo propietario otorga en usufructo a otra persona llamado usufructuario el uso y disfrute temporal de algún bien. Generalmente son terrenos, son inmuebles, pero también pueden ser cosas. Les decía yo que, por ejemplo, pues un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Digo, muy común sería, bueno, yo no le voy a dar a mi hijo, no le voy a comprar un coche y se lo voy a poner a su nombre porque lo va a vender y se lo va, la primera peda lo va a regalar, ¿no? Entonces lo que hago, pues lo compro y se lo entrego y le digo, pues, úsalo, ¿no? Tú lo puedes usar. Es más, trabájalo como Uber, pero no lo puedes vender porque es mío. Yo como papá sigo siendo el dueño. Así de sencillo, ¿no? Ese es el usufructo, esa es la utilidad. Y precisamente se da porque una persona pues no quiere deshacerse de su propiedad, pero también quiere concederle a otra el derecho temporal de poderlo usar y explotar. Para obtener sus frutos, acuérdense que los frutos pueden ser civiles, pueden ser naturales o pueden ser industriales, de acuerdo a lo que ya estudiamos en el tema de accesión. El usufructo se puede constituir a favor de una persona o de varias personas, puede ser por herencia o por contrato. Yo les platicaba alguna vez que un cliente me decía, es que mi hijo es un huevonazo y es vicioso, entonces si le dejo toda la propiedad, en un año va a acabar con todo. Entonces le dije, no le dejes la propiedad, déjale la propiedad a algún fideicomiso, algún banco, alguna institución, algún familiar, que sea de confianza, y a tu hijo déjale un usufructo vitalicio, para que todo el tiempo que él viva pueda disfrutar y usar los bienes, pero no los puede vender, no se puede deshacer de ellos, y esa es la solución. Bueno, el usufructo entonces se constituye mediante contrato, o puede ser por herencia, o puede ser vitalicio. Vitalicio es por todo el tiempo que dure la vida de la persona, y que tiene la utilidad que les decía yo, ¿verdad? Un usufructo vitalicio, pues es por todo el tiempo que viva el usufructuante. Los derechos y obligaciones que surgen en el contrato se pueden establecer libremente bajo el principio de autonomía de la voluntad. ¿Cuánto tiempo va a durar? Si es gratuito o oneroso. Porque puede ser un usufructo gratuito como el que estábamos viendo ahorita de esta comunidad parcelaria, de esta comunidad agrícola de Hidalgo, que es sin pago alguno. ¿Y por qué si era sin pago? Bueno, pues porque yo ese terreno prefiero que alguien lo trabaje y lo utilice a tenerlo ahí ocioso. Ustedes saben que la tierra, si no se trabaja, se echa a perder, se pudre. Entonces, si yo lo rento a un precio, a lo mejor no hay quien quiera pagarme ese precio. Y entonces prefiero que alguien lo trabaje, que lo ocupe, a tenerlo ocioso y que se me vayan a meter y me lo vayan a invadir. Entonces, pero tampoco quiero que el que se meta se vaya a hacer dueño. Entonces, lo más viable es un usufructo, porque el usufructuario tiene una posesión derivada. Y la posesión derivada no le permite convertirse en dueño, porque no tiene el carácter de dueño, sino es prácticamente como un inquilino que está ahí de gratuito o que está pagando por disfrutar esa cosa como si fuera el dueño. ¿Qué diferencia tiene con el arrendamiento? Bueno, en el arrendamiento, si yo rento una casa, pues esa casa es solamente para que las personas que me rentaron o el arrendatario viva ahí con su familia y lo ocupen para el bien necesario, no para que lo exploten. No pueden rentárselo a otros ni disfrutar o poner una industria ahí. Entonces, esa sería la diferencia. El arrendamiento es para un fin exclusivo y el usufructo es para la explotación y el uso, que se da en cuestiones, pues también en cuestiones que por la práctica pueden requerir de un espectro más amplio de utilidad, como son, se me ocurre ahorita, pues un rancho, ¿no? Yo tengo un rancho, me lo heredó mi papá, pero pues yo soy de ciudad, yo no sé ni cómo se ordeña una vaca, ni cómo se cultiva,
y si me voy para allá no puedo perder mi trabajo aquí, entonces voy a irme a organizar con los que se quedaron allá, como eran los empleados de mi papá o los capataces, y les voy a dar en usufructo el rancho para que ellos lo trabajen, lo usen y nos repartimos las ganancias. Eso es algo que se hacía mucho cuando existían, pues todavía, ¿verdad? Pero muchas cuestiones agrícolas, como lo pueden ver ahorita, ¿no? A veces no es tan común que lo veamos así, pero aquí, digo, en la ciudad, porque generalmente tú compras o vendes, ¿no? Pero también puede haber usufructo por ahí algún tiempo alguien. Hicieron una empresa que era un fraude, pero te daban un coche y tú le ponías publicidad al coche, entonces se llamaba Publi3, entonces tú usufructabas ese coche con la publicidad y después de un tiempo te lo regalaban, supuestamente, porque con la publicidad que tú portabas se pagaba. Pero bueno, fue un fraude y a la gente la estafaron. Pero era una buena idea, si hubiera funcionado hubiera sido una buena idea. ¿Cuáles son los derechos del usufructuario? Repito, la ley establece algunos derechos que por ley corresponden al usufructuario, como percibir los frutos, cuidar la cosa, cosas que son incluso hasta lógicas, ¿no? Si a mí me prestan una cosa, pues yo la tengo que cuidar, la tengo que mantener, tengo que darle el mantenimiento necesario. Cualquier situación o problema que surja con esa cosa, le tengo que avisar al dueño para que le pare perjuicio. Si se fijan ustedes, aquí se habla mucho de tierras de abono, labores. Artículo 991. El usufructuario puede recibir todos los frutos, sean naturales, industriales o civiles. Aquí sí yo les pido lo de siempre, ¿no? Ustedes tienen, esta generación tiene una obligación, ¿sí? Si bien es cierto que no lo sometemos a exámenes, que por cierto tenemos pendiente nuestro examen, no he tenido tiempo de hacerlo, pero no lo someto a las presiones que yo estaba sometido. Se acordará Pepe, ¿verdad? Que estábamos en clase y a ver, Pepe, dígame esto y dígame el otro, y ahí, ¿no? Y si no estudiabas, hacías el ridículo, y si no te reprobaban. Ustedes no están sometidos a eso, pero sí están sometidos a su propia conciencia, ¿no? Y su propia conciencia les dice que deben de, dice Pepe que está llorando, deben de leer y hacer las cosas que uno les sugiere si quieren tener éxito en su carrera, y eso ya va a ser en su propio beneficio o en su propio perjuicio. Entonces hay que leer todo esto. Ya saben, y si hay alguna duda, oiga, doctor Lemo, fíjense que no entendí este artículo, yo les estoy dando las bases para que se entienda lo que es la figura. Bueno, por ejemplo, aquí dice el 993, si el usufructo comprende cosas que se deterioran, pues por el uso, pues claro que todas las cosas se deterioran por el uso, pero pues si estás dando una cosa en uso, pues sí, tienes la obligación de darle mantenimiento, empleándola según su destino. Claro que no maltratarlas, no destruirlas, y la devolverás al usufructuante en el estado en el que estén después de haberles dado un uso normal. Pero si tú de manera dolosa la deterioraste y la dañaste, pues tendrás que pagar los daños que hayas causado por tu dolo o negligencia. Alguna vez les expliqué también que en Puerto Vallarta, por ejemplo, los extranjeros no pueden comprar porque está prohibido por la Constitución que compren en 100 kilómetros en fronteras y 50 en costas. Entonces, la manera en la que los extranjeros compran la propiedad es a través de usufructos. Hay empresas mexicanas que son supuestamente las dueñas de los terrenos y se los otorgan a los extranjeros en usufructo vitalicio. Los extranjeros pueden hacer lo que quieran, disfrutarla, rentarla, venderla de manera vitalicia hasta que mueren, o por 200 y 300 años. Cuando el extranjero ya no quiere ese inmueble o esa casa, va a la empresa y le dice, pues quiero vender, y la empresa rescinde el contrato de usufructo y le paga el dinero como si fuera una compraventa y meten a otro usufructuario. Y así evitan el candado de la Constitución para que los extranjeros no puedan comprar la propiedad de bienes y aguas, porque la Constitución establece que no pueden adquirir el dominio, pero el usufructo no da el dominio, el usufructo no da el uso y goce de la cosa, siendo el que tiene el dominio el que se llama el nudo propietario. Nudo, que es la propiedad nuda, es la propiedad originaria. Cuando alguien renta una cosa, pues ese arrendador tiene la propiedad nuda o originaria y el inquilino pues tiene simplemente una posesión. Bueno, aquí hay usufructuarios de un monte, usufructuarios de
de talleres, de árboles, viveros, terrenos, como les decía yo, pues es una figura que se usa mucho en el campo. ¿Cuáles son las obligaciones? Esas son las obligaciones del usufructuante. Desde luego, pues otorgar la cosa, que esté en el estado necesario, no entorpecer el uso del usufructo, respetar el tiempo, los términos del contrato, y más aquellas cláusulas que establezcan de manera libre y que no estén prohibidas por la ley. Cuando veamos el tema de contratos, vamos a ver que hay cláusulas que son libres y hay cláusulas que son taxativas, que la ley obliga a ponerlas, y hay cláusulas contra las que no se puede pactar. Por ejemplo, ¿no? Si aquí pusieran que el usufructuario recibe la propiedad del inmueble, pues ya no sería un usufructo, sería una compraventa. Y aunque le hayan puesto usufructo, establece la ley que se estará a lo que dicen las cláusulas. Entonces, cuando un juez revise eso, va a decir, esto no es un usufructo, es una compraventa. Y aunque el nombre diga usufructo, el contrato es compraventa. Una persona que va a utilizar o que va a entrar como usufructuario a disfrutar de un bien ajeno, tiene que formar un inventario de los bienes. Si es el caso, tendrá que dar una fianza para garantizar el buen manejo o uso del inmueble. Si así lo desea, el propietario lo puede eximir de esa fianza. Acuérdense que la propiedad siempre será de alguien que se llama nudo propietario, que es el propietario originario. El usufructo puede ser gratuito, es decir, no te pagan nada por ese contrato, o puede ser oneroso. Es decir, yo te voy a dar el usufructo de mi terreno, de mi coche, de lo que sea, pero te voy a cobrar una renta, ¿verdad? Pues, o un pago de una contraprestación, y tú me das ese dinero y tú ya te haces cargo de todo, las ganancias y todo, yo no me meto, tú explota ese bien como mejor te convenga, obviamente de manera que no vayas a dañar la esencia del mismo. También puede ser gratuito, como el que estábamos viendo ahorita de este ayuntamiento que recibió por parte de un grupo de ejidatarios, pues un usufructo gratuito. Usufructo sobre ganados, usufructo sobre tierras, usufructo sobre todo lo que es la cuestión agrícola, pero también sobre bienes, como ya vimos, inmuebles o citadinos. No quiero decir que no exista, sí existe el usufructo, pero es más común en estos temas de ganado, provincia. Aquí habla de árboles frutales, en fin. Pero un abogado, ya les decía yo la semana antepasada, después de que nos dieran, tenemos que conocer todas estas figuras, aunque a lo mejor algunas nunca las veremos en nuestra vida, pero un abogado debe de conocer todo, debe de saber todo, porque nunca sabes cuándo te va a caer un asunto de estos y tienes que conocer todas las figuras jurídicas que existen en el mundo del derecho mexicano. ¿Qué pasó, Consuelo? No, bueno, aquí hay obligaciones que tienen los usufructuarios si el usufructo se constituye a título gratuito y oneroso. Obviamente, ¿no? Obviamente si el usufructo es oneroso, es decir, porque se le va a pagar un dinero al propietario, pues entonces el propietario está recibiendo una ganancia y por lo tanto tendrá que hacer reparaciones convenientes para que la cosa se mantenga pues en un buen uso. Lo mismo que pasa en un arrendamiento, ¿no? Si yo voy a ser el inquilino de una casa, pues yo tengo que reparar. Por ejemplo, yo tengo que pagar mi luz, mi gas, ¿no? Pues son gastos que yo hago. Pero hay gastos mayores que se pactan en el contrato de arrendamiento que los hace el dueño, ¿no? Por ejemplo, si la casa se empieza a filtrar el agua por el techo, si se tapa una cañería, si se rompe un muro, esas ya son reparaciones mayores que le corresponden al dueño. Pero si son reparaciones que sean por el uso diario que el inquilino le da, pues se frega una puerta o algo, pues el inquilino las tiene que reparar. Igual en el usufructo, porque prácticamente diríamos, se equipara, parece un arrendamiento, pero no es un arrendamiento, ¿eh? Las cosas no pueden ser una misma si se llaman distinto. Eso se llama principio de identidad. Este no es un arrendamiento, porque si no se llamaría arrendamiento. Se llama usufructo porque es distinto. Y ya les dije la diferencia. La diferencia es que en el arrendamiento se paga un dinero por un alquiler, pero solamente es para que la persona viva y se le dé el uso que está destinado, que generalmente es de uso de vivienda, ¿no? Y en el usufructo el objeto es más amplio. Es un objeto de explotación y de uso. No necesariamente para vivir, sino para explotar pues algún inmueble o algún mueble, ¿no?
Puede recaer sobre bienes muebles, inmuebles, o incluso pues hasta cantidades de dinero. Se puede, ya decíamos aquí, el 1027 habla del usufructo que se adquiere por herencia, de manera universal, usufructos contractuales, en fin. En caso de que se llegue a un pleito, pues los gastos y costas, por eso es importante establecer en el contrato cuáles son las condiciones, porque en caso de que alguno de los dos incumpla, se puede demandar la rescisión del contrato de usufructo con los correspondientes daños y perjuicios para el que incumpla con el contrato, sea gratuito o sea oneroso. ¿Cómo se extingue el usufructo? Artículo 1038. Pues porque se muera el usufructuario, que es el que está usando ese bien, porque se termine el plazo para el cual se firmó, a lo mejor el contrato se sujetó a una condición. Más adelante vamos a ver, cuando veamos obligaciones, que los contratos se pueden sujetar a condiciones o términos. Por ejemplo, te voy a dar el usufructo de mi casa hasta que mi hijo regrese de Estados Unidos. Se fue a estudiar una carrera. En cuanto termine su carrera, él va a regresar y entonces hasta ahí se acaba el usufructo porque yo ya voy a necesitar esa casa para que mi hijo viva ahí. Entonces, sujetamos a un plazo incierto, pero que se va a cumplir, que es el que regrese el hijo. Ahora, también puede ser un contrato a término. Te lo doy el usufructo por 1 año, 2 años, 3, 4. Lo vamos a ver cuando veamos contratos. Los contratos se sujetan a términos o condiciones. Hemos visto en los anuncios, ¿verdad?, que se aplican términos y condiciones. Ya veremos la diferencia entre un término y una condición. El término es una fecha cierta que habrá de llegar y la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende que la obligación nazca o se extinga. Eso se vale poner condiciones en vez de término, ¿no? Bueno, también cuando la persona usufructuante compra el inmueble, pues ya se extingue el usufructo por consolidación. ¿Qué es consolidación? Pues sí, que el carácter de usufructuario se confunde con el de dueño. O sea, el usufructuario se convierte en dueño, adquiere la nuda propiedad y por lo tanto pues ya no puedes ser usufructuario de tu misma propiedad, ya serías propietario. Por prescripción, más adelante vamos a ver lo que es la prescripción, por renuncia del usufructuario, por pérdida de la cosa, o sea, a lo mejor se cae el edificio con el temblor, entonces pues ya no va a haber usufructo porque ya no hay edificio. O llega un aluvión o una abulsión y se lleva el pedazo de terreno o lo inunda y entonces ya no se puede ahí utilizar para crías, ¿no? De ganado, para siembra, ¿no? Y por lo tanto, pues ya es imposible continuar con el usufructo. Si se le pide una fianza al usufructuario y no lo otorga, pues por eso también sería causa de terminación. Ahora pueden ser varios usufructuarios, con la muerte de uno de ellos, pues no se extingue el usufructo, sino que los demás entrarían al goce del mismo. Puedes constituirse a favor de varias personas físicas o morales, artículo 1040. También pueden en las empresas o las personas jurídicas o morales constituir usufructo, como lo estamos viendo en ese contrato. En ese contrato no son personas físicas, sino son el ejido que le otorga al ayuntamiento o el municipio el uso de una determinada tierra. Edificios también que se otorgan en usufructo. Hace poco tiempo vi por ahí, por los juzgados de niños héroes, un edificio grandote que tenía un letrero. Me llamó la atención porque nunca había visto algo así. Generalmente los letreros dicen se rentan oficinas, ¿no? Se renta todo el edificio. Pero ese edificio de niños héroes decía, se otorga el presente edificio en usufructo. ¿Cuál será la diferencia? A ver, vamos a ver. Vamos con el panel. ¿Por qué este edificio de edad de niños héroes no dice se renta edificio, sino se otorga edificio en usufructo? Creo que ya quitaron el letrero hace algunos años. Pero a ver, ¿por qué no? El dueño no lo renta. ¿Por qué dice se otorga en usufructo? ¿Por qué celebrar un contrato de usufructo en vez de un arrendamiento del edificio? ¿Quién dijo yo? Para ver si se entendió qué es el usufructo o cuál es su utilidad. Es una figura muy difícil, digo yo la verdad, cuando estudié, les soy sincero, cuando estudié la carrera, los maestros iban tan rápido que pues ni la entendí.
Yo ni sabía, no le entendí muy bien al usufructo, hasta que ya practiqué, ya me tocó un asunto de esos, pues ya entendí lo que era, pero bueno, pues ustedes, la idea es que ustedes sí lo entiendan, ¿no? A ver, ¿quién dijo yo? Creo que José levantó la mano. Vuelvo a preguntar, ¿por qué una persona preferiría dar un edificio en usufructo y no en arrendamiento? ¿Yo, maestro? Y quien guste, Pepe, si gustas tú, quien guste. Bueno, yo he sabido de algunas personas que dan en usufructo las propiedades nada más por cierto tiempo, para que, como usted lo comentó, no los invadan o no los estén ocupando gente Ajá, sí. de manera indebida, y no lo dan en renta porque es por un momento, o sea, no quisieran tener los 6 meses, 7 meses o un año, ¿no? Que son los contratos de arrendamiento que se señalan fechas mínimo de 6 meses o un año. Entonces, por un par de meses o algo, pues nomás lo dan en usufructo. Excelente, Pepe, acabas de tocar un punto que a mí se me estaba pasando. Si lo constituyo como arrendamiento, hay derechos que tienen los inquilinos, como por ejemplo ya José, mi gran alumno, siempre fue un gran alumno, muy respetuoso, siempre lo recuerdo con cariño a Pepe. La ley dice que un arrendamiento para casa de habitación no puede ser menor a un año. Como dice Pepe, a lo mejor yo no quiero que sea un año, ¿no? Entonces, pues lo doy en usufructo y el usufructo es hasta por un mes. Puede ser por un mes, 15 días, 3 días, 4 días, un año, 10, 20. Y entonces me evito ese problema. ¿Alguna otra idea? Muy bien, Pepe, para evitar las cargas del arrendamiento que se le imponen a los inquilinos, sobre todo en Ciudad de México, que hay muchas reglas como el aumento de renta que no se puede hacer más de cierto porcentaje, el derecho del tanto, ¿no?, que tienen también los inquilinos. A ver, ¿quién dijo yo alguna otra idea? ¿Por qué doy, en vez de darle en arrendamiento, por qué lo doy en usufructo? ¿Nadie? Porque si soy el arrendador del edificio, voy a tenerles que estar cobrando la renta como el señor Barriga a todos los despachos y administrando y pagando y haciendo un relajo y yo no tengo tiempo. Entonces mejor le digo a Lucero, tú hazte cargo de todo el desmadre. A mí dame $1,000,000 de pesos y tu renta, paga, cobra, es tu problema. Yo no me meto. ¿Queda claro? Y entonces Lucero va a explotar el edificio. Si le saca 3 millones, 4 millones, a mí me vale gorro. A mí ya me pagó $1,000,000 por el usufructo y ella que lo explote. ¿Sí queda claro? Si yo fuera el arrendador, si lo rento, voy a tener que andar yo ahí batallando para todos los aspectos del arrendamiento, ¿no? Esa es la utilidad. Entonces, fíjense ustedes, los romanos, pues ahora sí que qué fregones eran los romanos. Sí. Adelante. Buenas noches, maestro. Pregunta, por ejemplo, en el usufructo. Por ejemplo, el que tiene el usufructo en este caso, ¿puede hacer modificaciones al edificio? Todo eso se tiene que establecer en el contrato. Mira, qué buena pregunta, ¿eh? Ustedes si a ti alguien quisiera hacer esto, ¿no? Y dijera, oye, yo sí quiero el usufructo, pero quiero hacer algunas modificaciones. Bueno, yo como abogado del usufructuante o nudo propietario te diría, ¿qué modificaciones quieres hacer? Ah, no, pues lo quiero pintar, lo quiero poner bonito, quiero meterle elevadores. Ah, perfecto. Eso no está prohibido. Las mejoras no están prohibidas. De la lectura de todos los artículos que yo te he dicho, no hay ningún artículo que diga, está prohibido al usufructuante o al usufructuario realizar las mejoras que beneficien para el contrato. Eso no está prohibido. Y por lo tanto, lo que no está prohibido está permitido. Pero entonces lo que tenemos que hacer, mi querida abogada, es ponerlo en el contrato. ¿En qué consisten las mejoras? ¿Quién las va a hacer? ¿Y quién las va a costear? Para que después como en el noviazgo, ¿verdad?, cuando nos peleemos, no vayas a quererte llevar tu elevador o te vayas a querer llevar tus ventanas. Entonces vamos a ver, o tampoco te voy a dejar hacer mejoras que perjudiquen al inmueble, ¿verdad? Si tú quieres hacer mejoras y quieres meter ahí una casa de citas, pues esa mejora no te la voy a permitir, ¿no? O un bar, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso de suelo no lo permite. Por eso es el contrato. En el contrato vamos a poner todas las cláusulas que no estén prohibidas por la ley. La pregunta que tú acabas de hacer
no está prohibida por la ley. Y como no está prohibida, claro que se pueden hacer las mejoras, pero siempre y cuando lo mejor, tú como abogado lo tienes que recomendar, es que se establezca todo en el contrato. Para eso son los contratos. No sé si quedó claro. Es lo mismo que en un arrendamiento, ¿no? En un arrendamiento, oiga, ¿puedo hacerle mejoras a la casa? Sí, sí, porque a lo mejor la casa está pintada de amarillo y yo no la quiero de amarillo, yo la quiero blanco, ¿no? Ah, pues píntala como quieras, no hay problema, ¿no? Eso es algo que se puede pactar, ¿no? Pero tampoco te voy a permitir que le hagas un hoyo a la casa, ¿no? O que tires un muro, cosas así. Ya depende. Por eso en el contrato hay que poner todo eso. Todo eso lo tienen ustedes que prever. Hay personas que luego a mí me piden un contrato de arrendamiento y pues obviamente cuando no son, cuando lo van a vender, cuando no es académico, pues yo también se los vendo, ¿no? Porque lo van a vender. Entonces, el contrato de arrendamiento que yo tengo, pues lleva 20 años haciéndose. Cada vez se mejora y se mejora y se mejora. Y entonces ese contrato, pues vale, dependiendo, ¿no? Pero pues si alguien lo quiere, le digo, ¿sabes qué? ¿Para qué es? No, pues es que para un edificio te cuesta 5,000 pesos, ¿no? O 10,000, dependiendo, ¿no? Oiga, pero si en una papelería vale 2 pesos, bueno, cómpralo en la papelería, ¿no? Al rato que caiga la bronca, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque es lo que la gente les va a decir, ¿no? La gente te va a decir, oiga, ¿y por qué él me lo vende tan caro si ahorita me meto al internet y ahí bajo un machote, ¿no? Pues bájelo de ahí, ¿no? Pero la gente no sabe todas estas cosas que estamos platicando, abogado. ¿Qué cosas le puedo poner? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas debo de prever? Tú, cuando haces un contrato, eres un consejero. Es como cuando alguien se va a casar, ¿no? Y tú como amigo le dices, no le hagas esto, no le hagas el otro, no te dejes que te haga esto. Igual en una relación jurídica, tú le vas a aconsejar a tu cliente, ponle esto, ponle el otro, quítale acá, quítale allá. ¿Y qué le estás vendiendo? Le estás vendiendo un seguro, evitando problemas futuros. Por eso le estás cobrando. Como los doctores, ¿no? Los doctores te dicen, no comas esto, no comas el otro, tómate esta medicina, y por eso te van a cobrar, porque ellos estudiaron precisamente para evitarte problemas a futuro, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros les decimos, no, mira, esta cláusula no te conviene, esta no, y negociamos, etcétera, etcétera. Cuando se puede negociar, ¿no? O cuando son bancos donde no se puede negociar, pues nada más explicarle a la gente qué es lo que está firmando, y por eso es por lo que nosotros cobramos nuestros honorarios, ya sea por elaborarlo, modificarlo, ajustarlo, todas esas cuestiones que pues ahora ya sabemos el principio de autonomía de la voluntad, ya sin querer queriendo salió. ¿Qué es el principio de la autonomía de la voluntad? Que las partes pueden pactar lo que quieran en los contratos siempre y cuando no sea contra ¿qué? Contra la ley, contra el derecho, ¿verdad? Porque entonces ahí sí no se podría, ¿verdad? Porque acuérdense que es una nulidad absoluta. Pero todo lo que no esté prohibido por la ley, pues ellos lo pueden hacer libremente, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero rentar mi departamento, se lo rento a mi hija y se lo rento en 10 pesos, pues nadie me puede decir, no, es que no puede ser en 10 pesos, pues ¿qué te importa? Es más, ni se lo voy a rentar, se lo voy a dar gratis, ¿no? Como dato. Porque esa es una cláusula libre, ¿no? Pero, por ejemplo, si le voy a vender un arma, pues eso ya no está en la ley, ¿no? Entonces eso ya no se puede ni siquiera hacer un contrato de eso porque sería un delito, ¿no? Todo lo que no está prohibido está permitido, es una máxima del derecho que ustedes deben de conocer para todas las figuras jurídicas, ¿no? Lo que no esté prohibido en un contrato, pues está permitido y se puede pactar. Para eso son los contratos y las cláusulas, para hacer esos pactos. Todavía no llegamos al tema de obligaciones ni contratos, pero como ven, pues es necesario siempre ya hablar de esos temas cuando empezamos a hablar de obligaciones como el comodativo. Bueno, perdón, el usufructo. Terminamos con el usufructo y vamos con la siguiente figura, con los últimos derechos reales que nos quedan por ahí. El uso y la habitación. Prácticamente son lo mismo que el usufructo, solamente que es un usufructo limitado. El uso. El uso da derecho para que tú percibas todos los frutos de una cosa ajena, pero siempre nada más los que basten a las necesidades del usuario y su familia, aunque aumente. No es que te digo chino libre y tú explota la cosa. Esta figura tiene
un origen histórico que se remonta a la época de la colonia, a la época de las haciendas. Y así sí lo vamos a entender. ¿Podríamos utilizarlo? Sí, en la actualidad podría ser, ¿verdad? Sí se le puede encontrar una utilidad. Por ejemplo, los capataces, ¿no? Que vivían en el rancho, vivían en la hacienda. Y ahí vivía su familia, o vive todavía hay hacienda donde vive el capataz, que no es el dueño, es un trabajador. Pero el capataz y su familia tienen derecho a ocupar ahí una habitación donde vive su familia, y toman de la leche de las vacas y comen de la carne de los puercos y de las verduras que se producen ahí. Pero no las pueden vender ni regalar ni comerciar, solamente para que ellos y su familia coman diariamente hasta donde alcancen para satisfacer sus necesidades diarias. Ese es el origen de esa figura que se llama el uso. O sea que es un usufructo, pero un usufructo limitado, nada más a las necesidades del usuario. El que es el beneficiario de ese contrato se llama usuario y su familia. ¿Cómo se llaman las personas que utilizan el metro? ¿Cómo les dicen? Usuario. ¿Por qué se llaman usuarios? Pues porque cuando ustedes compran un boleto se convierten en usuarios, porque con ese boleto tienen derecho ¿a qué? A usar la cosa ajena. ¿Qué es la cosa ajena? El metro. El metro no es de ustedes. No lo pueden vender, no lo pueden rentar, no pueden comerciar ahí, pero sí lo pueden usar. Y ese boleto les da el derecho de usuario por un viaje, ¿verdad? Nada más, es un contrato limitado que te convierte en usuario. Qué bonito es el conocimiento, ¿verdad? A veces uno no sabe lo que está haciendo, pero es un contrato de uso. Cuando tú te subes al metro, por eso le dice querido usuario, ¿no? Y también a otro tipo de transporte, ¿no? Eres usuario de un medio de transporte, tienes derecho para usarlo por lo que valga el boleto, pero solamente para tus necesidades, ¿no? No para subirte a vender ni hacer otras cosas, sino simplemente para el viaje que está marcado ahí. Habitación. La habitación es el derecho que tiene una persona para ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para las personas de su familia. Lo mismo, ¿no? A lo mejor yo voy a dejar una herencia y tengo por ahí un hijo que es, pues a lo mejor un vicioso, un huevón o algo, ¿no? Yo no quiero que lo vayan a correr. Pues aquí vecinos míos tenían unos hijos en esas condiciones y la señora los quería mucho y todo. Cuando muere, pues la hermana los echa para la calle y se mueren en la calle. Ahí de frío se murieron los hermanos. Para que eso no pase, pues tengo que constituir un derecho de habitación. Esto se puede hacer incluso ante notario, para que esas personas puedan por lo menos vivir, sin ser dueños del inmueble, puedan vivir en ese inmueble, usar una pieza, un cuarto, puedan tener siquiera dónde dormir, dónde morirse, ¿verdad? Hasta que pues llegue el día de su partida. Por eso sería un derecho de habituación vitalicia. Hay una figura que se llama la renta vitalicia, que es una pensión que se le da a la persona hasta que mueren. La habitación puede ser por un tiempo o también puede ser vitalicia. Dice el artículo 1051, el usuario y el que tiene el derecho de habitación no pueden enajenar, gravar ni arrendar su derecho a otro. Son derechos personalísimos. Aquí hay un ejemplo, abogada, que me preguntabas hace ratito. Oiga, ¿el usuario o el que tiene el derecho de habitación se lo puede traspasar a otra persona? Ahí sí no. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque el artículo 1051 lo prohíbe. Si no lo prohibiera, sí se podría hacer. Pero como el artículo lo prohíbe, porque son contratos personalísimos. Intuitu personae. ¿Qué quiere decir intuitu personae? Se hacen en atención a la persona. Es decir, yo no a cualquier persona le voy a dar un derecho de uso de habitación, se lo estoy dando porque pues a lo mejor es alguien que yo quiero, es mi hijo, mi nana, mi familiar. Entonces no se lo doy para que negocie, sino para que él lo utilice. Y si no lo utiliza es porque no lo necesita y entonces se extinguiría dicho derecho. Bueno, dice los derechos y obligaciones del usuario. En el caso del usuario, es la persona que hace derecho goza del derecho de uso, y el que hace uso del derecho de habitación se llama habituario, el habituario.
Y el otro pues será el nudo propietario. El nudo propietario es el dueño del inmueble, ¿no? Todas las disposiciones que aplican para el usufructo se aplican también para el uso y la habitación. Sin embargo, son cosas distintas porque no se llaman igual. Bueno, servidumbres. ¿Queda alguna duda con el uso, usufructo o habitación? Digamos que el uso y la habitación son especies de usufructo específico, intuitivo, personal y limitado nada más a un objeto específico, y el usufructo es más general. La servidumbre. Cuando yo escuché por primera vez este tema, pensé que se referían a las personas que prestan sus servicios en una casa ajena, como personal de limpieza o los choferes. No, las servidumbres se constituyen precisamente en Roma con motivo de la mala planeación de las ciudades o de las necesidades de planeación que se dan en una ciudad. Por ejemplo, bueno, muchas veces en la ciudad no lo vemos o sí lo llegamos a ver, pero donde podríamos darnos cuenta de esto es en unas comunidades como en Xochimilco, ¿no? Xochimilco, los terrenos están encimados unos de otros. Y entonces hay veces que los terrenos quedan encerrados, ¿no? Y no hay manera de que el dueño de un terreno pase a su terreno, porque todos los demás terrenos son propiedad privada y no hay derecho, no hay un espacio para que él pase. Lo mismo puede pasar con calles, lo mismo puede pasar con el derecho de drenaje. Yo tengo que pasar a ese terreno, que se llama predio dominante. Es un derecho real que se constituye sobre los inmuebles. Primer requisito es para terrenos, para inmuebles. El predio dominante es el predio que tiene derecho a una servidumbre. ¿Por qué se llama servidumbre? Porque se va a servir de un predio llamado sirviente, pues para que produzca utilidad. ¿Qué utilidad? Bueno, las servidumbres pueden ser de paso, de desagüe, de agua, de acueducto, para que me pasen agua. Eso desde Roma existía. Porque imagínense ustedes, ¿no? Si una persona, imagínense ahí donde ustedes viven, que estuvieran todas las casas pegadas y el terreno de ustedes está en medio, ¿no? Y esa persona, ¿por dónde va a entrar? ¿Por dónde va a meter su agua? ¿Por dónde va a meter su luz? Nadie va a quererle dar el paso ni cederle el espacio para que meta su drenaje, su tubería. Y entonces, cuando eso ocurre, hay que demandar una acción confesoria. La acción confesoria la tiene el dueño del predio dominante para demandar al predio sirviente a que le conceda un servicio llamado servidumbre. Por eso el artículo 1057 dice que la servidumbre es un gravamen. Un gravamen es algo que grava, algo que afecta. Es un gravamen que afecta, un gravamen real, porque se considera un derecho real, que se le impone a un inmueble en beneficio de otro, de distinto dueño. Eso es algo que se da en inmuebles, en terrenos, en casas. Ya dijimos entonces que el predio al favor del cual se va a constituir una servidumbre se llama predio dominante, y aquel al que se le demanda o se le reclama una servidumbre es el predio sirviente. Generalmente, pues, a veces cuando nosotros ya llegamos a vivir en algún lugar, pues ya está ahí, ya no hay problema, ¿verdad? Ya están constituidos los pasos, pero hay veces que no, hay veces que alguien se pone loco y dice, pues ya por aquí nadie pasa, ¿no? Y ponen una reja y cierran y ya no quieren dejar pasar a los demás y se hace un borlote y entonces hay que demandar ese paso de servidumbre. También la servidumbre, bueno, la servidumbre, aunque es un derecho real, consiste prácticamente en dos obligaciones que surgen de ese derecho real. La obligación de no hacer y la obligación de tolerar. ¿Quién va a tener esa obligación? El predio sirviente. ¿Por qué? Porque yo sí soy dueño de un predio sirviente sobre el cual se haya constituido una servidumbre de mi vecino, pues tengo que tolerar que pase por ahí, que meta su coche, que meta su drenaje, que saque su drenaje, que meta su agua, que ponga su internet o su cable para el teléfono. Y tengo que tolerar eso y no debo de entorpecer eso porque entonces lo estoy despojando. Porque aunque él no es dueño del pedazo por donde va a pasar, porque ese pedazo sigue siendo mío, si ese pedazo es un derecho de posesión, un gravamen a favor del predio dominante. Y entonces yo si le quito, le cierro, le impido, le rompo la tubería, le corto los cables, estoy cometiendo un delito que se llama despojo.
porque prácticamente él tiene la posesión de esa servidumbre, porque es un derecho real sobre un bien ajeno. En Roma se llamaban los iura in re aliena, iura in re aliena, derechos sobre la cosa ajena. Es que el derecho romano nos explicaba todo, por eso es bonito estudiar romano, porque el romano ya nos decía, lo que el Código Civil no lo explica, pues no lo explica un maestro. Porque si yo agarro el Código Civil sin ser, siendo primerizo, no le voy a entender, pues que es una servidumbre. Y así me lo explica un maestro con ejemplos, pues. Pero el derecho romano, esa virtud tenía, que el derecho romano nos explicaba con nombres que tú puedes tener un derecho sobre una cosa ajena. Y este derecho, una de las especies del iura in re aliena era la servidumbre. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Continuas son aquellas que constantemente van a estar en uso, como puede ser un derecho de paso de agua, ¿no? Van a pasar mis tubos por ahí, pero no hay ni problema porque pasan ocultos, ¿verdad? Y toda la vida va a estar en servicio constante. O puede ser discontinuas, ¿verdad? Discontinuas puede ser una servidumbre de paso, donde solamente se va a usar cuando la gente pase, ¿no? Pues esto va a ser todo el día, entran y salen. Aparentes son las que se ven. Una servidumbre de paso sí se ve, porque hay un espacio donde la gente, repito, cuando vayan a provincia y eso, ahí se van a dar cuenta de las servidumbres. A ver, déjenme ver si hay algo nunca he buscado esto en YouTube, pero a ver cómo, para que se entienda bien, porque ahí en Xochimilco es un desmadre, los predios se enciman unos con otros, y llega a haber muchos conflictos por esto. A ver si hay algún chisme por ahí en YouTube. Y no nada más en lugares como Xochimilco, también en la ciudad llega a haber ese tipo de problemas. Por ejemplo, hay colonias que están unas a ver, creo que sí hay encimadas unas con otras, y sí se dan esas situaciones. Desde Roma existían este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí son maestros explicando eso. Aquí hay una caricatura, vamos a ver la caricatura para que descansen un poquito de mi voz. Vamos a ver qué dice esta caricatura. Servidumbre en el derecho romano, una que no sea muy larga. Aquí está. Segundito, ¿eh? Hijos, tráelos a Kinesis para pasar un día completamente diferente en las más de 40 actividades, como toboganes. ¿Qué es una servidumbre? ¿Cómo se origina? ¿Qué supone esta situación en el campo? Si estás estudiando Derecho o si simplemente quieres una explicación clara y concisa sobre este concepto, estás en el sitio adecuado. Porque en este vídeo nos sumergiremos a fondo en este tema, en las servidumbres. Y es que además lo veremos con ejemplos prácticos y de forma muy clara. Tienes que saber una cosa, comprender este concepto es esencial en dos situaciones. Primero, si tienes una finca con vecinos o en comunidades de vecinos, o por otro lado, si quieres aprobar tu examen de derechos reales. Pero no te preocupes, porque como te dije, estás en el sitio adecuado. Ya ven, y creo que este cuate es español. No sé si está hablando del derecho mexicano o del derecho español, pero es lo mismo. Las figuras son iguales. Acuérdense en España. España fue conquistada por Roma. Y a nosotros nos llega el derecho romano a través de España. Entonces no hay ninguna diferencia. Estás en Derecho Virtual, la única academia con la que aprenderás conceptos del derecho hasta 7 veces más rápido que con el método tradicional. Así que la gran pregunta ahora es, ¿estás preparado o preparada para dominar este concepto de forma sencilla, rápida, con ejemplos y en menos tiempo de lo que tardarías en tomar un café? Si la respuesta es que sí, comenzamos.
Comencemos por lo básico. ¿Qué es una servidumbre? Pues el artículo 530 del Código Civil nos da la respuesta. Una servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a un dueño distinto. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? Veamos un ejemplo típico en el campo. Imagínate que Juan tiene una finca en el campo y su vecino Pepe necesita cruzar por esta finca para acceder a su propiedad. En este caso, tu terreno es el predio dominante y el de tu vecino es el predio sirviente. Esto es una servidumbre de paso que permite que tu vecino cruce por tu tierra para poder así llegar a la suya. Bueno, ya sabemos el concepto de la servidumbre, aunque ¿cómo nacen estos derechos en la vida real? Pues para que nazca una servidumbre pueden pasar varias cosas, que vamos a ver a continuación. Las servidumbres se pueden constituir principalmente por tres formas. En primer lugar tenemos las servidumbres creadas por voluntad de las partes, como es el caso de que Juan permita a Pepe pasar por su finca para que acceda a la suya. Así, sin más, se ha constituido una servidumbre de paso. En segundo lugar tendríamos las servidumbres legales, como es el caso de que Miguel, que sabe que tiene el derecho de pasar por la finca de Juan, lo demande y obtenga una sentencia que obliga a Juan a cederle el paso. Y por último... O también, cuando hay una servidumbre por voluntad, y resulta que un día amanece de malas el vecino y dice, ni madre, ya por aquí nadie pasa, y cierra el paso. Y entonces ya tendrás que demandar legalmente. Por eso lo estudiamos nosotros, porque los abogados tenemos que demandar la apertura o la restitución o la constitución de una servidumbre. Tendríamos un caso bastante peculiar, la usucapión, que significa la posesión y uso de una servidumbre por un periodo ininterrumpido de 20 años. Por lo tanto, si Pepe utiliza el camino por este periodo, por un periodo de 20 años, y Juan no le dice nada ni se opone, Pepe ha adquirido este derecho de paso por usucapión. Ya sabemos cómo se originan las servidumbres, pero... Todavía no llegamos a esa figura, pero es la prescripción positiva. La prescripción positiva se llama usucapión. Uso es uso, capir es apoderarse. Tú te apoderas o te haces propietario de una cosa por usarla por un tiempo ininterrumpido que marca la ley. Esa es una forma también de hacerte propietario de un derecho real. Usucapión o prescripción positiva, o también se llama prescripción adquisitoria, que es lo que vamos a ver después de este tema, precisamente. No por algo viene en este capítulo, pasando servidumbres, viene la prescripción, que es la manera de adquirir derechos o liberarse de obligaciones por el transcurso del tiempo. Es una figura legal, donde el tiempo afecta en beneficio o en perjuicio. Pero, ¿sabes cómo se originan también? Pues suscribiéndote a Derecho Virtual para dar el paso de aprender con ejemplos de la mano de los mejores profesionales. Llegados a este punto ya vamos sabiendo un poco cómo va el tema de las servidumbres. Sin embargo, ¿son todas las servidumbres iguales? Lo cierto es que no, ya que existen un montón de tipos de servidumbres. Así que para que no te confundas, las vamos a desglosar. En primer lugar, podemos clasificar las servidumbres por su origen, diferenciando de esta manera las servidumbres legales y voluntarias. Por ejemplo, una servidumbre de paso legal sería el caso de Juan y Pepe, dado que tiene que pasar por su finca para acceder a la suya, por lo que legalmente puede exigir el paso. Por el contrario, una servidumbre voluntaria sería si Juan, de buena fe, permitiera el paso de Pepe por su finca. En segundo lugar, en base al sujeto, tenemos las servidumbres prediales que se dan entre fincas, como es el caso de la servidumbre de paso entre las fincas de Juan y Pepe, existiendo un predio dominante y otro predio sirviente. Por otro lado, tenemos las servidumbres personales, que están enfocadas en las concesiones que le hacemos a las personas, como sería el caso de que Juan permitiera a Pepe pescar en su lago, por ejemplo. En tercer lugar, tenemos otra clasificación en base a la ubicación de la servidumbre. Nos encontramos así las servidumbres rústicas, que se dan en los campos y terrenos agrícolas, siendo un ejemplo claro la servidumbre de paso entre Juan y Pepe, porque son fincas campestres. Y por otro lado tenemos las servidumbres urbanas, que se dan en las ciudades, siendo un ejemplo el derecho que tiene Juan a prohibir a su vecino Miguel que construya ventanas en la pared común de sus casas, que sería la llamada servidumbre de vistas.
Y por último, en base a la obligación de la servidumbre, tenemos las servidumbres positivas y negativas, consistiendo las primeras en imponer una obligación, como es el caso de la servidumbre de paso de Pepe, que obliga a Juan a permitirle pasar. Por el contrario, las servidumbres negativas implican una prohibición, como sería el caso de la servidumbre de vistas que tiene Miguel en Cáceres con su vecino Juan. Bueno, pues hasta aquí ya llevamos bastante avanzado, porque ya sabes qué son las servidumbres, cómo se originan y también conoces las clasificaciones más importantes. Ojo, porque hay muchas más, pero estas son las más básicas. Así que solo nos falta por ver una cosa. ¿Cómo se extinguen las servidumbres? Se pueden destruir de varias formas, y lo vamos a ver ahora mismo. Las servidumbres pueden extinguirse por diversas razones, pudiendo ser en primer lugar por renuncia del dueño a su derecho de servidumbre. Por ejemplo, si Pepe se negara a pasar por la finca de Juan y se busca un camino diferente. En segundo lugar, en el caso de la usucapión, si interrumpes el uso pacífico dentro del plazo de 20 años, pues pierdes la obtención de este derecho de servidumbre por este medio. Y en último lugar tenemos los casos más fácticos, como son por ejemplo que la finca de Juan se destruya por un incendio, o que la administración la expropie porque la necesita para construir una autovía M60. Enhorabuena, porque has llegado al final de este vídeo. Ya sabes en profundidad. Bueno, es para darle un poquito de aire a la clase, ¿verdad? Pero pues ahorita me estoy imaginando que en mis tiempos si hubiera existido eso, hubiera sido maravilloso, porque había veces que no les entendíamos a los maestros, ¿no? Eran figuras que pues no había quien nos las explicara más que el maestro, y si el maestro no era bueno, pues no. Nosotros tuvimos mucha suerte porque como le metimos muy duro al romano, el derecho romano te explicaba la utilidad, ¿no? Te decías que los predios en Roma pues se encimaban, y entonces, y tú ya cuando tú llegas a civil, pues ya sabes lo que es una servidumbre, ¿no? Pero si llegas sin tener el derecho romano, dices, te pones a pensar que habla de la servidumbre, ¿no? De las personas que prestan su servicio en una casa, ¿no? Bueno, este tipo de figuras se estudia desde el punto de vista qué son, ya vimos qué son, cuántas hay, cómo se constituyen, cómo se extinguen y en qué consisten sus derechos. Vamos a ver algunos aspectos relevantes ya para despedirnos. Ya vimos lo que son continuas y discontinuas, ya vimos cuáles son aparentes y cuáles son no aparentes. Las servidumbres pues son inseparables del inmueble, es decir, cuando se constituye una servidumbre sobre un inmueble sirviente, un predio sirviente, pues si el dueño del predio sirviente vende esa casa viene con ese gravamen, con esa servidumbre. Esa servidumbre se puede inscribir también en el registro público de la propiedad porque forma parte de un derecho real sobre una cosa ajena. Por eso dice el artículo 1065 que en caso de que cambien los dueños, las servidumbres permanecen. Las servidumbres no se pueden dividir. ¿Por qué? Porque perderían su utilidad. Ya vimos cuáles son las servidumbres legales, las que se constituyen por la ley, y en caso de que alguien no la quiera voluntariamente permitir, pues habrá que demandarle. Para eso ustedes están estudiando, para ejercer una acción confesoria y demandarle al predio sirviente o a los predios sirvientes la permisión del tipo de servidumbre que requiera ese inmueble. No son cosas, repito, muy comunes, pero les puede ocurrir. Sí, yo solo tuve un asunto de estos en mi vida, precisamente en Xochimilco. No es gratuito que yo les haya referido a Xochimilco, porque allá en Xochimilco tenía yo un cliente que era muy bueno y se metía en puros líos, toda la vida andaba metido en líos. Y uno de esos líos fue precisamente por un paso de servidumbre. Y ahí sí me tocó, ¿no? Pero en ciudad, pues, puede darse también en las unidades habitacionales. La gente de pronto se apodera de los pasillos o camellones, ya no permiten el paso, en fin. Servidumbre de desagüe, pues precisamente para que pues los predios puedan desahogar, valga la redundancia, pues los desechos que tengan de sus servicios sanitarios, todas las casas utilizan agua, y entonces esa agua tiene que tener una salida, ¿no? Entonces aquí pasa que, lo mismo que en Roma, que pues dice aquí, los predios inferiores tienen la obligación de dejar pasar las aguas de desecho, pues desahogo hacia los drenajes exteriores. Pues para ello, pues también no quiere decir que le avientes el agua encima, sino que pues tú también como dueño del predio dominante tendrás que hacer las obras necesarias para poder llevar tu drenaje hacia afuera, que es generalmente como ocurre, ¿no? Por eso no tenemos problema, porque, bueno, la mayoría de nosotros, nuestros drenajes corren hacia la calle, pero si hubiera necesidad de pasarlo por otro predio, a lo mejor ni cuenta se ha dado el dueño de ese otro predio que mi drenaje pasa por ahí abajo, porque no le afecta, ¿no?
Pero en Roma, pues sí se daba mucho esto, porque hay construcciones, por ejemplo, las que están ahí en Ecatepec, que están en colinas, ¿no? Pues ahí sí está cañón, porque el agua, como la echas para abajo y le cae a la persona de abajo, entonces tendrás que tener cuidado con todos esos temas. La servidumbre legal de acueducto también es cuando alguien me preguntaba respecto a los pozos alguna vez, ¿no? Que si tengo un pozo, pues sí, si tengo un pozo y es el único lugar donde hay agua, le puedo demandar a la persona que tiene ese pozo, sea natural o sea artificial, pero con agua natural, pues que me dé derecho de servidumbre sobre ese pozo, ¿no? Y sí lo puedo demandar. Pero yo tendré que también realizar las obras necesarias en base a permisos y todo el régimen que establezca en todo caso la autoridad municipal para que yo pueda acceder a ese permiso de acceder a esa agua, ¿no? Y esa agua la necesaria que yo tenga que utilizar, ¿no? Aquí está todo el régimen. Repito, ese tema es más que nada de carácter rústico, ¿no? En provincia se da. Porque pues aquí en la ciudad ya está bien definido por los reglamentos, todo eso, ¿no? En caso de que alguien se ponga rudo, pues más que meterse en problema con el particular, se mete en problema con la alcaldía, con la autoridad, ¿no? Pero sí llega a haber gente que estaba viendo en Japón, ¿no? En China, que no fue en Japón, gente que tiene casas por donde van a construir una autopista y allá tienen un régimen distinto y no se las pueden expropiar. Y la gente ahí se queda y le pasan la autopista junto a su casa y ahí están las autopistas pasando junto a las casas, ¿no? Cosas así que son raras, pero son otros regímenes legales, ¿no? El acueducto entonces es una servidumbre por donde se va a pasar agua de un predio sirviente a un predio dominante. Y aquí está el régimen, aquí están todos los derechos, pues que son básicamente los esenciales, los lógicos, no se puede interrumpir, las obras las tiene que hacer el dueño del predio dominante. Pues sí, obviamente a ti te va a perjudicar como predio sirviente porque te va a quitar un espacio, pues tampoco te pueden obligar a que tú le metas su tubería, él la tiene que pasar. La servidumbre de paso está en el artículo 1097 y precisamente permite que el propietario de un predio dominante pueda entrar a su terreno que se encuentra entre varios y que no tiene pues un paso natural para que las personas puedan ingresar a su propiedad. Bueno, el dueño del predio, aquí hay algunas condiciones, ¿verdad? El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar por donde se va a pasar la servidumbre de paso, pero si hubiera alguna diferencia, pues todo esto lo va a manejar el juez conforme a peritos. Si fueran varios predios los que tienen que dar el derecho, pues el juez señalará cuál es el que tenga que dar, y aquí aplicaría una máxima del derecho, que es al que le cause menor perjuicio. Si hay varios predios y uno de ellos es el que menos sale perjudicado porque es el que está más cerca de la calle, pues a ese le toca. Porque si hubiera un predio que es más lejos y que va a dañar más al otro predio porque la salida del otro lado es más lejana, a esa no le impondrían, ¿no?, la servidumbre. Pero todo eso, repito, si no lo hacen voluntariamente, será un juez el que tenga que imponer después de un pleito, ¿verdad?, donde se acrediten los elementos de la acción y que el juez obligue al predio sirviente a constituir este derecho real sobre una cosa ajena. Bueno, también hay servidumbres para el paso de materiales, objetos, cualquier otra cosa que un dueño vaya a hacer en la obra, pues también se tiene que permitir. Pues cuando nos cambiamos a un departamento nuevo, pues nos tienen que dejar meter nuestros trapos, ¿verdad? Hay que usar los elevadores y a veces en ese cambio se rompe se raya una pared y hay cosas que hay que solucionar, a veces de común acuerdo o a veces puede llegar incluso hasta otro tipo de acciones, ¿no? Alambres, energía eléctrica, postes, esto no existía en la época del derecho romano, pero pues ya es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo pasar cables, alambres, pues debe de permitir el dueño del predio sirviente que se pasen por ahí, y eso lo determinará por la compañía de luz. Dependiendo de dónde está el suministro, pues por ahí van a meter los cables. Ya veíamos que las servidumbres pueden ser voluntarias cuando se constituyen sin controversia, o puede ser también por cuando la ley obliga a través de una demanda para que se constituya esta servidumbre, y ahí sí habrá que demandar. ¿Cómo se terminan las servidumbres? Bueno, pues, por consolidación.
Si el dueño de un predio sirviente compra al predio dominante o viceversa, pues ya, el dueño de ambos predios va a ser la misma persona y entonces pues ya la servidumbre pues ya no existe porque ya son un mismo dueño de los dos. También por no usarla, si tenemos una servidumbre que no se usa, por prescripción se pierde esa servidumbre. Por no uso durante 3 años se puede demandar el cierre de esa o cancelación de esa servidumbre. Si la servidumbre fuera discontinua o oculta y durante 5 años no se ha utilizado, también se puede ordenar que se cancele por el no uso. Porque el predio dominante pues deje de usarla, o dice remisión gratuita, es que el dueño del predio dominante le diga, no, pues ya no la necesito, gracias, ya voy a entrar por este otro lado, ya compré el terreno de aquí atrás, y entonces le devuelve su pedazo al dueño del predio sirviente. En fin, todo puede, aquí miren, aquí aplica el principio de la autonomía de la voluntad. Todas estas cosas, si se hacen de común acuerdo, pues la autoridad ni se entera. El problema es cuando la gente no quiere dar cumplimiento a lo que la ley establece, y entonces sí tenemos que demandar. Acuérdense ustedes de la figura de la estructura normativa de Hans Kelsen. Si A, entonces B. Si no B, entonces C. Si tienes un predio que necesite un paso, entonces el vecino te lo da. Si te lo da voluntariamente, se acabó la bronca, no se va a enterar nada. Pero si no te lo quiere dar, entonces ahí entra el abogado, y ahí tendremos que demandar el paso de servidumbre para agua. En Roma había hasta una servidumbre de pastoreo, donde tú puedes, creo que todavía existe, tú tienes ganado y lo puedes llevar a pastorear al cerro, y resulta que pues el cerro o los lugares donde lo llevas, pues tienes sus dueños, y si no está cercado ni nada, puede pastorear ahí si come la hierba del lugar que no afecte al dueño de ese terreno, pues eso es una servidumbre de pastoreo. Claro, no se puede ir a comer la cosecha del vecino, ¿no? Porque entonces, esto sí perjudicaría la siembra o cultivo, pero si fueran predios que no están así como digamos en estado silvestre, pues sí, yo puedo llevar a pastorear ahí a mi ganado, ¿no? Esas son las servidumbres de pastoreo que existían en Roma también. ¿Dudas con la servidumbre? Entonces les queda de tarea, les voy a mandar el contrato de usufructo, y pues si no hay dudas, nos vemos el día jueves con práctica civil y familiar, o sea mañana, mañana, porque nos atrasamos mucho por los temas de enfermedades, vacaciones y demás. Muchas gracias, que tengan muy buena noche, hasta mañana. Gracias, doctora, hasta mañana, buen descanso a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor, bendiciones. Gracias a ustedes.